Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Karina Martínez y estamos ya culminando esta serie acerca de un obrero aprobado. Y hemos visto algunos puntos muy importantes acerca de cómo desarrollarnos, de cómo presentarnos ante Dios como obreros aprobados. Y el versículo que hemos estado usando en esta serie está escrito en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y este versículo es muy importante porque ahí Pablo le está anunciando a Timoteo que él ya estaba enterado de lo que se estaba levantando, una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Pero Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. O sea, que no retrocediera ni que cediera a esas enseñanzas. En el punto número 2 vimos acerca de la herramienta para ser un obrero aprobado. Y esa la vimos que está escrito en 2 de Timoteo 3, 16, 17, donde habla y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esas palabras que Pablo le decía a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ahí le está dando la instrucción, le está dando la enseñanza, le está entregando la herramienta para que el día que se presentara delante de Dios, el Señor le dijera, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el punto número 3 hablamos acerca de las bendiciones a quien guarda bien la palabra de verdad. Y vimos que un ejemplo que usamos, lo tomamos del Salmo número 1, acerca de cuando el salmista decía, bienaventurado el varón. De esa forma Dios nos llama. De esa forma, nosotros somos llamados bienaventurados porque hemos sido valientes y hemos guardado la palabra de verdad. Que aunque vengan palabras, aunque vengan comentarios, aunque vengan enseñanzas, nosotros nos hemos guiado, nosotros nos hemos basado a esta preciosa palabra, a como Pablo lo menciona. Que toda la escritura es inspirada por Dios, no solamente una parte, no solamente un versículo, sino que toda la escritura es inspirada por Dios. Y el salmista ahí mencionaba y decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Le estaba diciendo, si comparamos este salmo con lo que Pablo le decía a Timoteo, que si él guardaba la palabra de Dios, sería un hombre, sería un pastor bienaventurado. En el punto número 3, en el punto número 4, y con este punto culminamos esta serie. En el punto número 4 vamos a ver acerca de las responsabilidades del obrero de Dios. Y es que sabemos que el obrero de Dios, en el caminar, ejerciendo su llamado, tiene algunas responsabilidades. Y Pablo continúa aconsejándole a Timoteo, al joven pastor, a su hijo en la fe. En 2 de Timoteo 4, del versículo 1 le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Esta es una de las responsabilidades. Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta responsabilidad que le está asignando Pablo a Timoteo, que predique la palabra de Dios, pero que la predique correctamente, que predique la palabra de Dios, no como Himeneo y Fileto, que ellos conociendo de la palabra de Dios, la torcieron y sacaron doctrina nueva, doctrina que no venía de acuerdo a la palabra de Dios. Y es por eso que Pablo, a cada instante que él tenía una oportunidad, él le decía a Timoteo, en estas cartas pastorales hemos visto la pasión con la que Pablo le escribía a Timoteo. Y nosotros hoy en día nos tomamos de estas palabras. Te encarezco delante de Dios, no delante de los hombres con sus pensamientos humanos, no delante de hombres que traen sus propias doctrinas, sino Pablo le decía, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Otra de las responsabilidades le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, le decía, reprende, exhorta. Le decía, pero exhorta, pero no exhortes con tu propia palabra, sino que le decía, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es una de las responsabilidades que tiene el obrero de Dios, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo, cuando nosotros estamos viviendo ese tiempo de Dios en nuestras vidas, ese tiempo de Dios cuando la higuera florece, ese tiempo de Dios cuando los corrales están llenos de ganado, esos tiempos de Dios cuando estamos viviendo nuestro primer amor, que prediquemos la palabra de Dios a tiempo, pero también que prediquemos la palabra de Dios cuando vemos al caído, cuando vemos al que se está desviando de la palabra de Dios, de la palabra de verdad, que prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Otra de las responsabilidades, y esta me encantó y quiero compartirla contigo, está escrita en el libro de Pedro, en primera de Pedro 5, y esta es una de las responsabilidades de las cuales el siervo de Dios, el obrero de Dios, tiene que agarrarse, porque aquí hay bendición. En primera de Pedro 5 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Aquí Pedro está exhortando también a los ancianos, a los pastores, a los diáconos, apacentad la grey de Dios. Así como
Se debe de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. También es necesario que la grey sea apacentada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta invitación que está haciendo Pedro, esta invitación que trae bendición, una hermosa bendición. Ruego a los ancianos, a todos aquellos que están frente a una congregación, a todos aquellos que sirven en alguna área, en algún ministerio dentro de la congregación, a todo aquel evangelista, a todo aquel predicador de la palabra, a todo aquel misionero. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro diciendo, apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Pedro exhorta a los ancianos a que sean siervos ejemplares y responsables. Es tan importante el ejemplo dentro del ministerio de Dios, dentro de la grey de Dios. Pedro exhorta a los ancianos a que sean siervos ejemplares y responsables. Y es que ancianos, el término anciano alude al oficio de líder pastorales de la iglesia. Aquellos pastores, es esta invitación. Pero tanto para los pastores, para todo aquel que sirve en la grey de Dios, son estas palabras. Que la grey de Dios sea apacentada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Por qué Pedro hace esta mención? No por fuerza, porque la grey de Dios es una responsabilidad muy importante delante de Dios. ¿De qué forma vamos a apacentar esta grey? ¿De qué forma es que vamos a desarrollarnos? Recordemos, amado hermano, amada hermana, todos estos puntos que hemos estado viendo acerca de un obrero aprobado, acerca de las herramientas para ser un obrero aprobado, acerca de las bendiciones a quien guarda bien la palabra de verdad, pero también las responsabilidades. Dentro del ministerio de Dios, dentro de la grey de Dios, hay responsabilidades y esas las encontramos en 1 de Pedro 5. Con estas palabras te dejo y esperamos que sean de bendición para tu vida, para tu congregación, para alguien que esté necesitando esta palabra. Será un gozo muy grande que esta serie pueda ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga.